اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuando con el tema de la resurrección, y finalmente habíamos dicho que estamos argumentando y probando racionalmente la cuestión de la resurrección. Dijimos en la primera clase, si recuerdan, que uno de los argumentos es el argumento de que la creación tiene su objetivo, y como la misma muerte y el fin de este universo no es un objetivo en sí, o por lo menos no es un objetivo racional, lógico, válido, mentalmente hablando, intelectualmente hablando, es imposible que este mundo termine así sin resurrección. El segundo argumento tenía que ver con la justicia divina. Dijimos que la vida del ser humano en este terreno, en este mundo terrenal, en esta esfera material, es una vida llena de opresión e injusticia, llena de desigualdades. Entonces es imposible que el ser humano tenga que vivir únicamente esta esfera cuando hablamos de un Dios justo y de un Creador justo. Por lo tanto, se necesita de un lugar para hacer justicia y para que el bienhechor sea recompensado y el malhechor sea juzgado. Que esa es justamente la filosofía de la resurrección. Ahora llegamos a un tercer argumento, que también es un argumento racional y que el intelecto comprende por una cuestión de experiencia. Y es que el ser humano se dirige hacia la perfección. Esto tiene que ver con el desarrollo de las criaturas. Por naturaleza, desde que nace el hombre, o mejor dicho, según la visión coránica, desde antes de su nacimiento, uno está en un constante movimiento de desarrollo, crecimiento y perfección. Si ustedes ven en el Corán, por ejemplo, o en la misma ciencia, si uno entiende, digamos, sobre el desarrollo del feto en el vientre de la madre, el Corán habla de estas distintas estaciones, ¿no?, y fases de este desarrollo, desde que es una gota de esperma hasta que se transforma en un óvulo fecundado, en un pedazo digamos, de carne, o en un hueso que después es vestido con la carne y la carne con la piel, y en un digamos, ser vegetal que comienza a desarrollarse, y luego un ser animal que comienza a tener movimiento volitivo, y luego en un ser humano que comienza a tener razón, digamos, y digamos, posibilidad de pensar. Todo esto es un desarrollo, así como la materia se va desarrollando, una especie de bola de nieve que va creciendo. El ser humano está en un constante desarrollo. Y en ese constante desarrollo nos damos cuenta que esto es un ascenso hacia la perfección, o sea, lo que nosotros llamamos desarrollo o movimiento en ascensión, o digamos perfeccionamiento humano, no es más que esto de ir traspasando etapas para lograr la última cumbre de la existencia humana, que es justamente, bueno, el encuentro con Dios, el más allá de la vida eterna, la felicidad. Entonces, esto de que el ser humano se dirige hacia su perfección, con la lógica de la vida terrenal, no tiene razón de ser. O sea, si yo desde el comienzo de mi vida voy creciendo, ya sea en mi etapa prenatal, cuando estaba en el vientre de mi madre, que fui pasando de fase a fase hasta llegar a ser un bebé completo. Luego en la vida terrenal, desde que era un bebé hasta que fui creciendo, fui un niño, luego un adolescente, un joven, después una persona madura, intermedia, digamos, y finalmente un anciano. Esa lógica de crecimiento, de desarrollo, ese perfeccionamiento que está, digamos, se le van sumando perfecciones al ser humano, con la lógica de la vejez, la enfermedad y la muerte no tiene razón de ser. Es decir, que no puede terminar la vida con la muerte, ya que la vida era un camino en ascenso. Entonces no puede de repente, después de haber construido mi vida, haberme elevado espiritualmente, haber creado una personalidad llena de principios y valores y moral, si estamos hablando de la persona creyente, por ejemplo, que después todo eso que uno construyó intelectualmente y académicamente y culturalmente termine con la muerte. O sea, que de un día a otro yo me caiga y termine con la muerte. Por eso el Corán
Miren cómo dice, ya ayuhan nas, oh gente, in kuntum fi raybin min al-ba'th, si tienen dudas de la otra vida, fa inna khalaqnakum min turabin, los hemos creado a ustedes de tierra, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin, mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin, linubayyina lakum wa nuqirru fil arham. Empieza a hablar de las distintas fases del ser humano en la dimensión prenatal. Luego dice, los establecemos en los vientres de las madres. Luego dice, nosotros hacemos que continúen su vida hasta un tiempo determinado, la vida fetal. Dice, thumma nukhrijukum tifla, después hacemos que salgan de los vientres de las madres como un niño. Thumma litablugu ashuddakum, después para empezar a fortalecerse y empezar a crecer. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umr, hasta que finalmente uno termina o muriendo o volviendo a ser como un niño en la época de la vejez. Likay la ya'lam min ba'di ilmin shay'an, para después de haber conocido muchas cosas, que termine sin conocer. O sea, es como los ancianos que se olvidan de muchas cosas y que ya no conocen a las personas. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Dice, ven a la tierra que está como una especie de muerta, digamos, y quieta, pero cuando Dios envía el agua, empieza a moverse, empieza a desarrollarse, a crecer y a vegetar. Min kulli zawjin bahij. Bueno, a lo que veo es que el Corán habla de este movimiento hacia la perfección, de este desarrollo constante. Y si existe desarrollo, entonces no puede ser el fin del desarrollo o la cumbre de este crecimiento la muerte, porque es todo lo contrario. Ya sea la muerte o la vejez, es un retroceso. Y en los seres que tienen espíritu, en los seres que van más allá de la materia, el retroceso luego del desarrollo es imposible. O sea, así como una bola de nieve, como dijimos, que va bajando, cada vez que toma más nieve va creciendo, es imposible que cuando más nieve, digamos, se le pegue, vaya disminuyendo su medida, es imposible. Del mismo modo, el ser humano no puede ser que luego tanto crecimiento y desarrollo termine en la nada, termine con la muerte, por ejemplo. Entonces, ese retroceso es imposible de entenderlo cuando la naturaleza del ser humano es un movimiento hacia la perfección. Y hablo de la naturaleza porque justamente es eso, es que el ser humano, su propia naturaleza lo lleva a la perfección, o sea, lo lleva a elevarse, aunque no quiera, O sea, hay un tema de crecimiento y desarrollo aunque no quiera. Cuando hablamos de perfección, no siempre estamos hablando de una perfección, digamos, creada por voluntad, ¿no? Estamos hablando que al fin y al cabo uno termina logrando ese estado. Ahora, después hay varias teorías. Uno lo hace por propia voluntad o en el barzaj, por ejemplo, en la otra vida, en la vida intermedia, uno logra esa perfección, o con el infierno, entrando al infierno, Dios lo purifica y logra esa perfección. Es un tema bastante complejo, no lo vamos a hablar ahora, pero a lo que voy es que al fin y al cabo el ser humano se dirige hacia el desarrollo. Entonces, de no haber resurrección sería imposible lograr esa perfección y ese desarrollo. Por lo tanto, ese movimiento hacia la perfección es un tercer argumento para probar la existencia de la resurrección. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.